Muy bien, yo quiero hablarles en esta mañana acerca de una oración contestada. ¿Cuál es el título? Una oración contestada. Y quiero que me acompañen a Salmo 66. Salmo 66, versículo 16. Hace días estaba leyendo un libro acerca de los pastores y me encontré con esta cita y me llamó mucho la atención el versículo 18, pero vamos a leerlo desde el 16 hasta el 20. Salmo 66, versículo 16 al 20. Dice: venid, oíd todos los que temáis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé yo con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. ¿Cuántos han tenido la oportunidad en algún momento de orar por otras personas? Muchas veces familiares de nosotros que no asisten a la iglesia, que no tienen una relación con Dios, nos piden, ¿verdad? Anda al hospital, anda a mi casa, orar por mi mamá, por mi papá que está enfermo, etc. Nuestra familia muchas veces nos pide que oremos por ellos, o alguna persona nos pide algún consejo, ¿verdad? Nos dice: tú asistes a mi iglesia, eres cristiano, ¿sí? ¿Qué me puedes aconsejar sobre este tema? ¿A cuánto les ha pasado? ¿Sí? Muchas personas a nuestro alrededor nos piden muchas veces que oremos por ellos. La gente tiene esa percepción o idea de que Dios solamente escucha a, entre comillas, los religiosos. Pero la pregunta es, ¿será verdad? Vemos aquí que el salmista está diciendo, nos está refiriendo a que Dios escuchó su oración. Pero no solamente está diciendo que Dios escucha todas las oraciones, sino está diciendo que Él, antes de que recibiera una respuesta a su oración, tuvo que tener un proceso. Repite conmigo: proceso. Este proceso de confesión del pecado que había en su corazón. Dice la palabra que todos somos pecadores, ¿verdad? Estábamos en pecado, vivíamos en pecado, pero Dios, por su misericordia, nos sacó de esa manera de vivir y nos trajo una nueva forma, una relación con Cristo. Sin embargo, todos los días nosotros estamos expuestos a cometer pecados. Amén. Todos los días estamos expuestos a las tentaciones. Todos los días estamos expuestos a la influencia del mundo sobre nuestra vida. Es decir, todos los días nosotros podríamos pecar. Este es un salmo de alabanza, y como les decía hace un momento, la parte que me impactó fue el versículo 18. ¿Y por qué esta palabra la he titulado una oración contestada? Porque muchas veces piensan que para que una oración sea respondida solamente se necesita fe. En algún momento Dios, viendo el apuro de una persona, la necesidad, puede responder esa oración, ¿verdad? Así como responde la oración de una persona que acepta a Jesús en su corazón mediante la fe. Pero cuando nosotros queremos tener sobre nuestra vida las promesas de Dios, no solamente se necesita fe, sino que se necesita que nosotros examinemos cómo está nuestro corazón. Y vamos a ver tres puntos importantes para que nuestra oración sea contestada. Número 1, tenemos que ser conscientes de nuestros pecados. Ser conscientes de que somos personas que nos arrastra el pecado porque tenemos esa naturaleza. Si quieres llamarlo a tu nombre, puedes decir tus errores, los malos hábitos que a veces te cuesta dejar, o las cosas o la forma de hablar que a veces se te pega de otras personas, o aquellas costumbres o aquellas malas
compañías que te cuesta dejar. Pero vamos a ver qué dice Juan capítulo 9, versículo 31. Juan capítulo 9, versículo 31. Justamente cuando yo estudiaba este versículo, me llevó a esta historia, la historia del ciego de nacimiento, al cual Jesús le dio la vista. Y vamos a leer qué dice Juan, capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Cuando yo estudiaba esto de aquí y veía la palabra oír, no significa solamente escuchar, sino significa prestar atención, entender. Es decir, puede haber una barrera, como siempre hemos dicho, que hay una barrera entre Dios y el hombre, que es el pecado, pero esa barrera es cortada, se vuelve a lanzar un puente para que haya comunicación, una relación de Dios con las personas a través de Jesús. Pero es como si una persona pecadora le hablara en un idioma a Dios que no entiende. Sin embargo, acá dice la palabra, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Este hombre ciego de nacimiento, ustedes pueden leer todo el capítulo 9 después para que entiendan la historia, fue el que dijo estas palabras. Jesús no dijo estas palabras, fue el mismo ciego quien dijo, sabemos que a los pecadores Dios no oye, pero sí a los que son temerosos y hacen su voluntad. En otras palabras, está diciendo Dios, no le interesa tal vez lo que eres ahora, sino lo que vas a llegar a ser. A pesar de que en ese momento este ciego estaba siendo interrogado por los fariseos, diciéndole tú, ¿cómo es que has sido sanado? Si tú eres un pecador, no mereces ser sanado. Él estaba diciendo, a pesar de que yo era pecador, a Jesús no le importó lo que yo soy ahora, sino lo que voy a hacer. Amén. Igualmente, cuando Dios te miró, te salvó, te rescató del modo de vivir que estabas, no le interesaba tu estado actual, sino lo que tú ibas a hacer. Y eso significa que tu futuro es un futuro con propósito. Amén. El futuro de cada uno de nosotros es un futuro con propósito. ¿Y qué tiene que ver entonces con la oración? Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Nosotros somos los que necesitamos a Dios, y por eso es que siempre cuando vamos a Él, Él va a tener una respuesta a nuestra vida. Tal vez la respuesta no sea así, tal vez en algún momento de tu vida la respuesta es todavía, o la respuesta puede ser no, pero Dios va a responder si nosotros somos temerosos de Él y hacemos su voluntad. Amén. Y luego vemos en el versículo 34 que estos fariseos le dicen, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Al enemigo le gusta recordarte lo que fuiste antes. Le gusta recordarte las batallas con las que sigues luchando. Muchas veces nosotros no compartimos de nuestra fe porque decimos, bueno, yo todavía no he cambiado al 100%, ¿qué van a decir los demás si me ven que me equivoco? Etcétera. Muchas excusas pone el enemigo en nuestra mente para decirnos que no hemos cambiado y que no podremos cambiar. Sin embargo, Dios tiene un plan para nuestra vida. ¿Qué ves cuando te miras al espejo? Estás viendo una persona tal vez con muchos errores, una persona con muchos problemas, con carencias, con cosas que te faltan, o estás viendo lo que Dios quiere hacer en ti. Solamente vamos a ver lo que Dios quiere para nosotros si nosotros nos aferramos a Él. Si decimos no a esas acusaciones del enemigo, si decimos no a eso que el enemigo quiere poner en nuestra vida y decidimos hacerle caso a lo que Dios tiene para nosotros. Esas promesas que se encuentran en su palabra. Amén.
¿Qué ves? ¿Qué vemos alrededor de nuestra iglesia? Tenemos que tener, como le dije hace un momento, la convicción de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y tenemos que actuar confiando en su palabra. Este ciego, si vemos la historia del versículo 11, sé que Jesús le dijo: anda, lávate en el estanque de Siloé. Y este ciego no dijo: voy a pensarlo o voy a ver cuándo lo hago, sino que este ciego no dijo ni una sola palabra, él solamente actuó y obedeció a la palabra de Dios. Entonces muchas veces nosotros tenemos que actuar obedeciendo a la palabra de Dios, y muchas veces en nuestra oración tenemos que pedirle a Dios que sobre todas las cosas que pidamos, que se haga su voluntad. Amén. Sobre toda cosa que nosotros pidamos, que se haga su voluntad. Muchas veces queremos mover la mano de Dios para que Él haga lo que nosotros queremos, pero Dios es soberano. Por eso es que siempre tenemos que pedirle: Señor, sobre todo esto, que se haga tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, vemos aquí este ciego, el cual estaba por ahí en su lugar, tal vez pidiendo limosnas, etc. En esta historia vemos que este hombre no se acercó a Jesús. Jesús lo vio. Jesús lo vio y lo sanó, y hay toda una historia con respecto a este hombre. Vamos a leer ahora Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Iniquidad es maldad, es calamidad, es engaño, pero también significa ídolos. Aquellos ídolos que tenemos en nuestro corazón, personas, cosas que ocupan el primer lugar o que le prestamos mayor importancia incluso sobre Dios. Esa iniquidad se encuentra en nuestra mente, en nuestra conciencia, y muchas veces, como les repito, es lo que nos impide o que impide que las oraciones que nosotros damos a Dios sean respondidas. Número 2, ¿cuántas veces somos conscientes de nuestros pecados, pero elegimos no confesarlos, sino esconderlos? Por eso iniciamos en esta mañana leyendo el Salmo 66, porque el salmista dice: si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, si hubiera preferido el pecado, si hubiera preferido el engaño, si hubiera preferido a los ídolos, el Señor no me habría escuchado. Proverbios 15, 29. También nos habla aquí un poco, Proverbios 15, 29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. En la historia del Nuevo Testamento vemos muchos momentos en el cual Jesús, más allá de sanar a una persona, Él prefiere salvarla. Más allá de la sanidad, Jesucristo le interesa de que seamos sanos. Eso nos enseña que para Él cada persona es muy importante. Por eso cuando tú te encuentres, cuando hables con una persona que está enferma, siempre busquemos que tenga a Jesús en el corazón, que reciba el mensaje del Evangelio, porque puede sanarse físicamente un momento y después olvidarse de Dios. Pero si nosotros ponemos la semilla del Evangelio en su corazón, va a ser más importante aún que su sanidad física. Esa persona va a tener sanidad interior. Amén. Y la sanidad interior, muchas veces cuando nuestra alma está bien, eso se va a reflejar en nuestro físico.
pero tenemos que confesar nuestros pecados y pedir la misericordia de Dios. ¿Cuántos saben que la misericordia de Dios es nueva cada mañana? Amén. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios y, como dice su palabra, alcanzar oportuno socorro. Vamos a ver ahora que para acercarnos a Dios tenemos que hacerlo con temor reverente. En Proverbios 1, Proverbios capítulo 1, versículo 28. El libro de Proverbios es un libro lleno de sabiduría, y sabemos que la sabiduría viene de Dios. La sabiduría está disponible, pero somos nosotros los que tenemos que pedirla, los que tenemos que llegar hacia ella. Proverbios 1:28. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Versículo 33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. El fin de toda oración entendida, de toda oración escuchada, es la respuesta de Dios. Amén. El propósito de una oración que es escuchada, que es entendida por Dios, ya explicamos que en ese momento que no solamente Dios oír significa que escuche, sino que preste atención, que entienda lo que nosotros le estamos diciendo. El fin de esa oración es que hay una respuesta de Dios. También dijimos que la respuesta de Dios no siempre va a ser sí, sino que Él sabe cuál es lo mejor para nosotros y va a respondernos de acuerdo a su voluntad. Pero debemos acercarnos a Él con temor, porque Dios no es nuestro sirviente. Amén. Nosotros no le damos órdenes a Dios, sino que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Lo que sí sabemos es que Él es un Padre misericordioso, es un Padre de amor. Y como dice en la palabra, si un hijo le pide a su papá, ¿qué le pide? Algo para comer o demás, dice: ¿cómo no tu Padre Celestial dará lo que necesitas? Te va a dar lo que tú estás necesitando, antes incluso que le pidamos. Él sabe cuál es nuestra necesidad. Y aquí el ciego, el versículo 33, estamos estudiando esa historia en Juan 9, el versículo 33, les dice a los fariseos: si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Los fariseos le preguntan: ¿cómo es que te sanó? ¿Qué has hecho? ¿Quién es esa persona? El ciego le dice: bueno, se llama Jesús, Él me sanó, no sé cómo lo hizo, pero antes yo era ciego, ahora veo, y yo reconozco que esto que he hecho, este milagro, viene de Dios, si no, nada podría ser. El ciego reconoció la autoridad divina de Jesús. ¿Cuántos de nosotros reconocemos quién es Jesús? ¿Cuántos reconocemos quién es para nosotros? ¿Es una persona lejana o es alguien que lo mencionan de vez en cuando? ¿O Jesús es mi amigo, es mi hermano? Es aquella persona en quien yo encuentro una respuesta cada vez que voy a buscarle. Y muchas veces, ¿cómo pedimos? Dice la palabra también: cuando tú pidas algo al Padre, pídele en mi nombre, Hijo Jesús, para que haya una respuesta. El versículo 40 y 41, vamos a ver en la historia de Juan 9. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece.
Estos hombres tenían mucho orgullo en su corazón. Y muchas veces algo que nos impide acercarnos a Dios es el orgullo. ¿Cómo se manifiesta el orgullo? El orgullo significa que yo pienso que tengo los suficientes recursos o que tengo el suficiente conocimiento y que no necesito la ayuda de otra persona. ¿Y cómo se aplica esto con Dios? Cuando cada uno de nosotros sabemos que necesitamos de Dios cada día, pero no le buscamos. Cuando cada uno de nosotros sabemos que Dios está esperando en el lugar secreto todos los días temprano, ir a buscarle. Dios está ya ahí en el lugar secreto, pero nosotros no vamos a buscarle. ¿Qué manifiesta esto? Orgullo en nuestro corazón. Y estos hombres igual estaban ahí frente a Jesús, pero no lo reconocían. Y cuando Jesús les dice, ustedes no entienden esto, a pesar de que me están viendo, ustedes son ciegos. Y ellos se ofenden. Y Jesús les explica, son ciegos incluso porque aún teniendo el conocimiento no entienden. Muchos decimos, bueno, no necesito a Dios, estoy bien así, soy muy joven, ya cuando sea mayor ahí, cuando haya disfrutado bien la vida y recién voy a convertirme en un religioso. Pero no se trata de religión, se trata de una nueva vida. Amén. Se trata de una relación con Dios. Gloria a Dios. Se trata de una relación con Dios. Y no te estoy diciendo que de un momento a otro cambies y te encierres en tu cuarto y te leas la Biblia en un día, sino que te estoy diciendo que empieces el proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que empieces tu crecimiento espiritual, que empieces a interesarte por las cosas espirituales que son más importantes que las cosas terrenales. Juan 3:18. Unas hojas atrás. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Recordemos que un pecado escondido, esa iniquidad que habla el salmista, un pecado escondido, no confesado, en el pueblo o en nosotros como personas, va a debilitar, va a entorpecer nuestra comunión con Dios. Entonces, cada vez que nosotros tengamos una necesidad, está bien tener fe, está bien creer, pero tenemos que analizar cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida, cuál es la motivación que tenemos en pedir algo. La palabra dice también, muchas veces no recibimos porque no sabemos pedir, pedimos mal para nuestros deleites, placeres, etc. Pero si nosotros nos acercamos a Dios arrepentidos, con un corazón contrito y humillado, como dice la palabra, humilde, sabiendo que Dios va a suplir nuestra necesidad, pero sobre todo respetemos su voluntad, y si nos acercamos a Él con un corazón limpio y arrepentido, entonces vamos a recibir esa respuesta. Yo creo que siempre nos acercamos a Dios y tenemos en nuestra vida necesidades. Y también en las reuniones de oración, también oramos por las necesidades de las personas, incluso oramos, como les decía en su momento, por las necesidades de inconversos, de personas que no tienen a Jesús en su corazón, y por fe creemos y por la misericordia de Dios creemos que Dios va a responderles. Pero nosotros, los que estamos aquí, los que conocemos la palabra de Dios, también tenemos necesidades y muchas veces no recibimos esa respuesta porque aún tenemos pecado, tenemos iniquidad, tenemos orgullo. Y yo creo que Dios quiere que dejemos atrás todo eso. Amén. Y
Y Santiago 1:22, siempre recordemos lo que dice Santiago 1:22. Dios no solamente quiere oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No solamente nos vamos a quedar con la palabra en nuestra mente, sino que vamos a empezar a practicarla. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración, en primer lugar, de arrepentimiento. Y si yo te estoy compartiendo esta palabra el día de hoy es porque primeramente habló a mi corazón. Cuando yo leí este versículo pensaba, Señor, ¿cuántas veces yo te he pedido cosas, he pedido cambios en mí, o he pedido por algo, pero no recibía respuesta porque en mi corazón había iniquidad, había pecado, había cosas que no quería dejar? Pero hoy vamos a orar.